Bienvenidos al programa número 87 de Economía en Breve. Yo soy Mario Correa y tengo el gusto de poder compartir con ustedes algunos comentarios respecto a lo más relevante de la marcha de la economía. Comenzamos con el entorno global, donde crece nuevamente la tensión comercial entre las dos economías más grandes del mundo, luego de que la administración Trump anunciara que considera elevar de 10 a 25% el impuesto a la importación de 200,000 millones de dólares de productos de China, a lo que el gobierno chino contestó con la posible aplicación de aranceles variados a diversos productos estadounidenses por 60,000 millones de dólares. Tal vez Trump se sintió envalentonado luego de la victoria, entre comillas, que consiguiera con el presidente de la Comisión Europea la semana previa y quiere aplicar su muy conocida estrategia de elevar la amenaza para amedrentar a su contraparte para obtener un resultado ventajoso. Trump ha señalado que para salir de la posición desventajosa que según él tiene Estados Unidos por tener un déficit comercial abultado, tiene que haber algo de sufrimiento de corto plazo, sufrimiento que desde luego sienten las empresas y trabajadores estadounidenses y no él en lo personal. La estrategia de Trump es el simple juego de la gallina donde dos coches aceleran para estrellarse de frente y cuando uno de los dos decide ser la gallina y se sale de la ruta de colisión, el otro gana. Trump se encarga de vociferar para amedrentar al oponente y que le deje el camino libre, lo que le es especialmente fácil porque no lo hace con su fortuna personal, sino con la de sus conciudadanos. Si la estrategia falla, entonces tendremos una colisión de grandes proporciones entre las dos economías más grandes del mundo, con repercusiones nefastas para la economía mundial en general y para la de Estados Unidos en lo particular. Por cierto, hablando de sufrimiento de corto plazo, China está en una posición muy diferente a la de la Unión Europea. Número uno, porque China no enfrenta la amenaza de resquebrajamiento que sí tiene Europa. Y número dos, porque el premier Xi, el líder de China, no tiene un plazo limitado en el poder, ya que puede ser premier de por vida. Mientras esto pasa, todos en los mercados suponen que alguien entrará en razón antes de que sea demasiado tarde. Ojalá que así sea. Por otro lado, el Banco de Inglaterra decidió por unanimidad de los miembros de su Junta de Gobierno incrementar en 25 puntos base su tasa de interés de referencia a un nivel de 0.75%, el mayor desde el 2009. El Banco de Japón, por su parte, mantuvo sin cambio su postura monetaria. En Estados Unidos, la Reserva Federal también mantuvo sin cambio su postura monetaria, emitiendo un comunicado escueto y sin sorpresas. La expectativa es que en su próxima reunión a finales de septiembre vuelvan a subir su tasa de referencia un cuarto de punto porcentual. El Departamento del Tesoro anunció que saldrá a pedir 329,000 millones de dólares a los mercados de deuda en el trimestre julio-septiembre, monto superior en 56,000 millones de dólares al monto anunciado en abril. A pesar del fuerte crecimiento económico y debido a la reforma tributaria de Trump, los gastos del gobierno están creciendo más que los ingresos, generando un déficit creciente que tiene que financiarse con más deuda pública, lo que por cierto representa una presión sobre las tasas de interés en los mercados. También en Estados Unidos, el reporte de empleo del mes de julio presentó una creación de 157,000 empleos no agrícolas, que fue inferior a lo previsto, pero sigue siendo un buen resultado, y además hubo una tasa de desempleo de 3.9%, confirmándose la solidez de su mercado laboral. Pasando a México, la política monetaria se mantuvo también sin cambio por parte de Banco de México en una decisión unánime de los miembros de su Junta de Gobierno. Banco de México apunta que se materializaron algunos de los riesgos previstos en el caso de los precios de los energéticos, lo que producirá una desviación en la trayectoria de inflación de los próximos 12 meses respecto a lo que se tenía previsto. Señalan también que las condiciones de holgura en la economía, que se refiere a la diferencia entre el crecimiento potencial y el observado, se relajaron luego de la contracción observada en el PIB del segundo trimestre, que hay menor presión sobre la economía. Así, Banco de México decide esperar un poco a reunir más información antes de volver a actuar, pero sigue siendo altamente probable que requiera nuevos incrementos en su tasa de referencia, sobre todo si se valida un nuevo aumento en la tasa de interés en Estados Unidos por parte de la Reserva Federal. En la semana, el INEGI publicó el avance oportuno del Producto Interno Bruto del segundo trimestre, que registró tasas de crecimiento real anual de 2.7% en el total,
1.8% en el sector agropecuario, 1.4% en el sector industrial y 3.4% en el de servicios, que pueden verse en esta gráfica. En este trimestre, el efecto estacional de la Semana Santa jugó de forma positiva, inflando un poco las cifras. Si quitamos este efecto, y de acuerdo a las cifras desestacionalizadas del INEGI, el PIB total se contrajo 0.1% respecto al primer trimestre del año, lo que quiere decir que la economía se está desacelerando un poco. También se publicaron las remesas que envían los trabajadores en el extranjero a sus familias en México, registrándose un flujo de 3.141 millones de dólares, que equivale a casi 64.000 millones de pesos, como pueden ver en esta gráfica. Banco de México publicó los resultados de su encuesta de expectativas del mes de julio, que podemos ver en este cuadro resumen, y donde destaca una revisión a la baja en los pronósticos de crecimiento del PIB para este año y el que sigue, así como un repunte bastante considerable en la inflación anticipada para este año. Vale la pena ver las fluctuaciones que han tenido los pronósticos del tipo de cambio en los últimos meses, lo que refleja tanto la dificultad que tiene esta variable como las fuertes fluctuaciones que ha experimentado. En la semana se publicaron también las cifras del índice de confianza del consumidor, que pueden ver en esta gráfica con un repunte realmente sorprendente en julio, que sobresale en la historia del indicador. Este notable brinco se explica por la gran esperanza que ha generado el resultado electoral y el cambio de gobierno en nuestro país. El índice tiene varios componentes que corresponden a preguntas respecto a la situación de los miembros del hogar o de la economía, y el que más se elevó es el que corresponde a las perspectivas para la economía del país en los próximos 12 meses, que pueden ver en la siguiente gráfica. ¡Wow! Y recontra ¡wow! Vaya compromiso que tiene el próximo gobierno, porque las expectativas de la gente están hasta el techo, esperando que haya más crecimiento económico, más empleo, más ingresos, aunado también a una menor inflación. La gente realmente compró las promesas de campaña y el optimismo está desbordado, y todo esto en un entorno global sumamente complicado y, diría yo, bastante adverso. Por cierto, se generó una gran polémica con los nombramientos hechos por López Obrador, proponiendo por un lado a Manuel Bartlett al frente de la Comisión Federal de Electricidad y a Octavio Romero Oropeza al frente de Pemex. Ambas empresas productivas del Estado, por cierto, pasan por serias dificultades financieras y operativas, y ahora serán dirigidas por estas personas que, de acuerdo a la opinión de muchos, no tienen la experiencia ni las credenciales necesarias. El que más controversia generó fue Bartlett, por su pasado político, pero el que más llama la atención es el ingeniero Romero Oropeza, cuya preparación pues parece no corresponder a lo que necesita una empresa como Pemex, ya que es un ingeniero agrónomo. Al parecer, su mejor cualidad es que es muy cercano a López Obrador, ya que fue su oficial mayor cuando estuvo al frente del gobierno del Distrito Federal y manejaba buena parte de las finanzas. Aunado a ello, ha habido declaraciones altamente controversiales, como por ejemplo que se van a condonar los adeudos de muchas personas con la Comisión Federal de Electricidad, especialmente en el estado de Tabasco. Un excelente economista y comentarista, Jorge Suárez Vélez, comenta en su más reciente artículo del periódico Reforma que condonar el adeudo de la CFE equivale a comprar 10 aviones Dreamliners para la presidencia. De ese tamaño sería el descalabro financiero si se implementa esta acción. Aunado a lo anterior, se tienen propuestas como reducir los sueldos de altos funcionarios del gobierno federal o trasladar las dependencias federales a varios estados de la República. Estas medidas pueden aplacar en algo la indignación de la gente que se percibió en las elecciones, pero sus consecuencias económicas no necesariamente serán positivas. Vale la pena ver que muchos de los estados del país con mayores rezagos sociales y menores niveles de ingreso y de crecimiento son aquellos con mayor dependencia del gasto del sector público. En fin, ojalá que en los próximos meses antes del cambio de poder en diciembre, el nuevo gobierno vaya evaluando con seriedad los posibles impactos de sus propuestas para realizar solo las que sean más adecuadas y no generar más problemas de los que resuelven. Por último, en México está creciendo nuevamente el optimismo sobre una posible conclusión del Tratado de Libre Comercio. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, señaló que ve muy buenas posibilidades de finalizar los temas con Estados Unidos la próxima semana, señalando que hace una semana se tenían concluidos 9 capítulos y ahora ya se tienen 20 de un total de 30.
Miren, disculpen que no comparta su optimismo, pero el problema no reside en la negociación de los temas normales, ya que desde el principio he sostenido que si dejamos a los negociadores hacer su trabajo, ya habríamos llegado desde hace mucho tiempo a un mejor acuerdo para los tres países. El problema es la postura del presidente Trump, que se refleja en los temas de reglas de origen, de la llamada cláusula sunset para que el tratado expire de forma automática cada 5 años, del capítulo referente a la solución de controversias y de la llamada estacionalidad en exportaciones agropecuarias. Todos estos son inaceptables para México y Canadá y han demostrado, por otro lado, ser temas inflexibles para la administración Trump. Para concretar un mejor acuerdo, la administración Trump tendría que ceder en estos temas y con la reciente actitud demostrada ante China, pues no veo cómo eso vaya a ocurrir, aunque ojalá de verdad me equivoque. En la semana que inicia, los mercados estarán atentos a la evolución de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y otros países, principalmente con China. Tendremos la inflación al consumidor de julio en Estados Unidos y en México tendremos el consumo privado del mercado interior, la inversión fija bruta del mes de mayo, la inflación del mes de julio, a ver hasta dónde llegó el repunte en los precios, las gasolinas han seguido aumentando, y las cifras de producción industrial del mes de junio. Y con esto concluimos este programa número 87 de Economía en Breve, con la invitación usual a que se suscriban al canal. Si les pareció útil y les gustó el video, que le den like y que lo compartan entre aquellos a los cuales también les pueda ser de utilidad. Muchas gracias.